Muchas gracias, muchachos. ¿Qué tal? Qué gusto. Siempre para mí es un placer volver a, por lo menos aunque sea virtualmente, ¿no? A mi alma mater. Siempre es un gusto volver a la UNT y poder colaborar con ustedes. Me informan que hay alumnos tanto de primer año, de segundo, de todos los años, incluso algunos internacionales. También hay algunos egresados presentes. Entonces podrán comprender que la charla se hace un poco más compleja debido a que tenemos un espectro de niveles de conocimientos, ¿no? Reporte de casos siempre es la base de la pirámide, pero requiere un gran conocimiento en clínica y muchas veces los alumnos de los primeros años que aún están en básicas no poseen este conocimiento, ¿no? Pero he traído una ponencia bastante ligera. Vamos a ir de la mano con las diapositivas. Son solo 22 diapositivas. Voy a ser muy rápido para tener un espacio amplio para preguntas también. Estoy un poco mal de la garganta, estoy tosiendo, entonces me van a ver chupando un caramelito para intentar ahí dar un alivio a ese síntoma. Ok, muchachos, vamos a intentar compartir nuevamente la pantalla. Vea, déjame ver cómo lo hice hace un momento. A ver, es esta. A ver, ustedes me confirman si se puede visualizar las diapositivas. ¿Sí? ¿Se ven las diapositivas? Perfecto. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, abren el micrófono y me avisan. No me molestan las interrupciones. Lo ideal aquí es aprender. Vamos a ir de la mano, ¿ya? Si los egresados piensan que es muy básico, vamos complementando con las preguntas. Si los de básicas piensan que es muy clínico, por favor, me lo hacen saber, ¿ok? Vamos a ver. En nuestra práctica clínica, un médico se dedica a muchos ambientes, ¿no? Ujú. Puede ser consultorio, puede ser hospitalización y muchos otros, ¿ok? Pero generalmente nuestra vida transcurre entre consultorio y hospitalización y siempre nos vamos a topar con casos típicos, ¿ok? En consultorio, resfriados, dolores lumbares, lo que más se ve. En hospitalización, neumonías, infecciones de tracto gastrointestinal o respiratorio o urinario con criterios de hospitalización, ¿ok? Pero siempre vamos a ver en su gran mayoría casos típicos. Pero hay un puñado de estos casos que son llamados casos atípicos y de estos un puñado aún menor que son los casos publicables, ¿ok? Estos casos publicables son comunicados científicamente a través de lo que se conoce como reportes de caso, ¿ok? Eso es a manera de introducción, ¿sí? Estos casos ameritan realmente ser comunicados, ¿ok? ¿Qué es un reporte de caso entonces? Es una descripción detallada y sistemática, importante sobre todo detallada, de la condición médica de un paciente que amerita su comunicación. Condición médica, ¿a qué se refiere, doctor? Ya lo vamos a ver en esta misma diapositiva. Que amerita su comunicación, ¿cómo así? ¿Qué es lo que a mí me dicta que un caso tiene que amerita ser comunicado? Ya lo vamos a ver más adelante también. Y finalmente, ¿con qué fines voy a comunicarlos? Fines educativos, científicos, médicos, etcétera. Ok, usted me dice que es una descripción detallada, narrativa, correcto. La condición médica de un paciente, ¿cómo así? Para los de básicas, llega un paciente al consultorio o lo aborda en hospitalización y le hago un conjunto de preguntas llamadas anamnesis y un examen físico completo, ¿ok? Después de eso, puedo o no llegar a un diagnóstico. En caso yo no llegue a un diagnóstico, hago un conjunto de exámenes complementarios con el objetivo de finalmente llegar a mi diagnóstico, ¿ok? Después de llegar al diagnóstico, hago el abordaje terapéutico de mi paciente. Lo trato, sea con cirugía, con medicamentos, un abordaje más psicológico, con terapia tal vez. Tratamiento no solo abarca medicación.
y puedo hacer un seguimiento de mi paciente, ¿ok? Pero puede que finalmente el resultado no sea del todo favorable y desde el diagnóstico mi paciente devenga en una peora clínica o mi tratamiento no dé resultado y finalmente abordo al paciente ya no eh, eh, dentro de su etapa de vida, sino en la autopsia. ¿Y por qué digo en autopsia? Ya lo vamos a ver más adelante también. Entonces, si algún fenómeno médico ocurre en estos puntos y este fenómeno médico amerita esa comunicación, pues yo voy a reportar el caso, ¿ok? Obviamente, no toda la actuación médica se ciñe simplemente a anamnesia, examen físico y todo lo que yo he descrito aquí. Por ejemplo, el seguimiento puede devenir en una autopsia finalmente, el paciente durante el seguimiento empeora o pierdo el seguimiento. En fin, esto es más dirigido a alumnos de básicas para tener una visión general, ¿ok? Pero, ¿cuánto un caso amerita ser reportado? Finalmente, ¿ok? Un caso amerita ser reportado, veamos. Hay muchos criterios, ¿ok? Vamos a ver el primero. Cuando encontramos nuevas asociaciones entre enfermedades o síntomas, ¿ok? ¿Cómo así? Por ejemplo, doctor, el mielomeningocele, ¿ok? Muchos de ciencias básicas conocen el mielomeningocele, un defecto del cierre del tubo neural. Es raro, pero es frecuente, ¿ok? Se ve. Aquí hay una prevalencia de 1 en 1000 nacidos vivos, ¿ok? ¿Hay reportes de mielomeningocele? Hay bastantes reportes de mielomeningocele. Y si ese mielomeningocele yo lo asocio con iniencefalia, hay, ¿qué es iniencefalia? También otro defecto del cierre del tubo neural, ¿ok? Entonces ya tengo dos enfermedades muy raras. ¿Hay reportes de casos de estas dos enfermedades asociadas? Sí hay, muy pocos, pero existen. ¿Eso haría que mi caso sea publicable? Probablemente sí. Tendría que haber otro detalle para poder publicarlo. Por ejemplo, un síndrome de heterotaxia. Un síndrome de heterotaxia ya es una enfermedad muy poco frecuente, muy rara. Ven la frecuencia 1 en 10.000 también, parecido con iniencefalia, que también es muy rara. ¿Los tres juntos ameritarían un reporte? Pues sí. ¿Y los tres juntos han sido reportados antes? Pues la verdad no. ¿Ok? ¿Qué es síndrome de heterotaxia? Rápidamente, es cuando las vísceras, ya sea del tórax o de la parte abdominal, están en una posición que no les corresponde. Tenemos el hígado a la izquierda, el vaso a la derecha, el corazón más tirado a la derecha, por ejemplo. Entonces, es un desorden total de las vísceras, ¿ok? Podrán imaginarlo. Y finalmente, si a esas tres enfermedades muy raras yo le asocio holoprosencefalia lobar, no se estresen con los nombres, ¿ok? Es solo un ejemplo, pero holoprosencefalia lobar es básicamente cuando hay una falla en la división de los hemisferios cerebrales. Podrán ver la prevalencia, 1 en 100.000, muy raro. Exactamente fue eso lo que publicamos recientemente con un grupo del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Las cuatro patologías identificadas en un feto diagnosticado mediante ultrasonido y resonancia magnética, ¿no? Todo prenatal. Ese caso meritaba ser publicado, la verdad sí, asociaciones de nuevas entidades, ¿no? Ok, fue el primer caso documentado de iniencefalia junto al síndrome de heterotaxia, holoprosencefalia lobar y mielomeningocele. Ok, eso nos dio una lección, nos enseñó alguna cosa, nos enseñó, realmente sí, incluso plantea una hipótesis. ¿Cuál es? ¿Ustedes creen que estas cuatro patologías por el azar podrían presentarse juntas en un paciente? Podría, ¿cierto? Pero es muy insólito. Nosotros propusimos que estas cuatro patologías juntas podrían, hablando en hipotéticamente, tal vez compartir algún factor entre ellos, ¿no? Genético probablemente, o externo, que hagan que las cuatro entidades muy poco frecuentes se presenten juntas en un paciente. Entonces, tengo un caso publicable, ¿cierto? Nuevas asociaciones entre enfermedades o síntomas. Vamos con otro criterio, manifestaciones inusuales de enfermedades o complicaciones raras nuevas de procedimientos. ¿Cómo?
Vamos a explicarlo, ¿ya? Que de repente la premisa puede ser confusa. Todos conocen la liposucción, ¿cierto? En la liposucción yo con una cánula de aspiración voy quitando la grasa del paciente, ¿ok? Ok. Estas partículas de grasa pueden entrar en la circulación, pueden entrar en la circulación, sí, lo podemos ver en la imagen, y cuando llegan a la parte respiratoria o los pulmones, pueden formar a lo que se llama embolismo graso, ¿no? Que es una patología que es una emergencia y muchas veces se presenta en plena sala quirúrgica y necesita de un conjunto de medidas para estabilizar al paciente. Eso está reportado bastante. En fracturas de huesos largos también está reportado, ¿no? Pero ¿qué tal si en estos vasos sanguíneos yo encuentro no solamente grasa, sino también músculo esquelético? Ahí viene la novedad, ¿cierto? Una complicación nueva de un procedimiento ya conocido. La liposucción es básicamente un procedimiento que tiene una tasa de complicaciones muy baja, ¿no? A esto le llamamos embolismo pulmonar mixto. Está en interrogación porque no hay un nombre para esto. Pues justamente fue lo que reportamos con un grupo, ¿no? De la facultad. Esto fue un hallazgo en la autopsia y es justamente volviendo a las diapositivas anteriores que yo decía que incluso en la autopsia podemos hacer un reporte de caso, ¿ok? Fue el primer caso reportado de este embolismo pulmonar mixto, ¿sí? Asociado a liposucción. Y finalmente la moraleja de este reporte fue cuando tengamos una liposucción traumática, sobre todo cuando hay lesión de músculos, por favor, siempre tener en mente que si el paciente se descompensa, podría haber algún embolismo esquelético asociado. ¿Ok? Y para el manejo de embolismo esquelético no hay guías específicas, es prácticamente una entidad nueva. ¿Ok? Y recomendamos a los cirujanos, ¿no? Que por favor en lo que respecta a sus procedimientos y a su técnica, tienen que prestar más atención, es una manera de decirlo, ¿no? Para evitar a los outcomes fatales, ¿no? Y tenemos aquí un tercer ejemplo, presentación inusual de alguna enfermedad. ¿Cómo así? Una breve historia, ¿ok? La CDC, que es el organismo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, la CDC de Estados Unidos, porque hay CDC en varios países, la verdad. En 1981 comunicó 5 casos de neumonía por Pneumocystis carini. Antiguamente se llamaba carini, ahora se llama Girovechi, ¿no? En hombres jóvenes, homosexuales y sexualmente activos. Que hombres jóvenes sin ninguna enfermedad. Lo único a destacar entre ellos era que todos eran de Los Ángeles, todos eran homosexuales y sexualmente activos. Ok, 1981. Finalmente, en el 82 se llega a la conclusión que estos 5 hombres jóvenes tenían este Pneumocystis carini, esta neumonía por Pneumocystis carini, que normalmente ataca a las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido, bajo, ¿cierto? Pero estos hombres jóvenes estaban bien, no tenían patología conocida. Entonces, se presumía que tenían una inmunodeficiencia adquirida, es decir, no habían nacido inmunodeficientes, pero tendrían alguna inmunodeficiencia que es, los predisponga a desarrollar estas neumonías por Pneumocystis carini, ¿cierto? Finalmente, en el 83 en París se describe un virus que le pusieron como nombre LAP y en Estados Unidos el HTLV3. Pero se dieron cuenta que era el mismo virus y le cambiaron el nombre a VIH, ¿no? En el 86. Entonces vean cómo 5 reportes de casos dieron pie o iniciaron toda esta carrera que devino finalmente la identificación de el descubrimiento del VIH y esta patología llamada SIDA, ¿no? Aparte de ser una presentación inusual de alguna enfermedad. ¿Por qué inusual de alguna enfermedad? Porque Pneumocystis carini en personas con un sistema inmunológico funcionando correctamente es muy inusual, hombres jóvenes. Pero no, estos hombres jóvenes habían adquirido el virus del VIH, ¿no? Y habían ya entrado en fase o estadio SIDA.
fue la primera descripción de una enfermedad nueva o condición, ¿no? Se estaba describiendo, sin saberlo, el SIDA, ¿no? Y un conjunto de casos que compartían epidemiología en común, ¿no? También tenemos un criterio de publicación que son casos que revelan un patrón emergente, es decir, un conjunto de casos que van surgiendo en una área en común, ¿no? Me podrían estar indicando de que alguna patología nueva está surgiendo. Por ejemplo, un ejemplo claro es COVID-19, ¿no? Se empezaron a publicar casos de neumonía, ¿no? Por un nuevo patógeno en personas que habían tenido contacto o que habían asistido al mercado de Wuhan, ¿cierto? Un caso, otro caso, muchos casos, finalmente se llegó a la conclusión de que estábamos frente a un nuevo patógeno, ¿cierto? Entonces, doctor, usted me está diciendo que cuando encontramos nuevas asociaciones entre enfermedades o síntomas, manifestaciones inusuales de enfermedades, complicaciones de procedimientos, complicaciones nuevas o raras, ¿no? Y algunos otros criterios más que usted ya describió, hace que un caso sea publicable, pues sí, yo digo a ciencia cierta que es un caso publicable. ¿Hay otros criterios? Hay reacciones adversas raras o inesperadas a medicamentos, ustedes pueden ver en la pantalla diagnóstico inusual o difícil, incluso errores médicos o lecciones aprendidas. Hay revistas que cada vez más se están dedicando a publicar errores médicos. Ya, eso es muy importante porque no solo lo positivo enseña, sino también lo negativo, entre comillas, ¿no? Ok, tengo un caso publicable, ¿y ahora qué hago? Pues escribir, ¿cierto? Entonces vamos. Les he traído aquí un ejemplo ficticio, ¿ya? De un reporte de casos. Vamos con el título, ¿ya? El título dice, dolor abdominal de evolución inusual en paciente joven inmunodeprimido. ¿Qué les parece el título? Bueno, estamos en un aula virtual, ¿no? Así que yo mismo me responderé. Dolor abdominal de evolución inusual en paciente joven inmunodeprimido. Primero, dolor abdominal. Causa de dolor abdominal hay muchas causas, ¿ok? Pancreatitis, hepatitis, apendicitis y todas las citis habidas y por haber, ¿cierto? Entonces, dolor abdominal de evolución inusual no me dice nada, ¿no? Es un título, al menos esa parte es bastante genérica. En paciente joven, ok, paciente joven de ¿cuántos años? 15, 17, pediátrico, 20, 30, 40 años, para mí todavía es joven. Inmunodeprimido, pero inmunodeprimido que congénitamente lo fue adquiriendo a lo largo de su vida. Es un título bastante genérico, ¿no? No informa nada, ¿cierto? El resumen lo vamos a dejar. Vamos a las palabras clave, los keywords, ¿no? Los keywords son palabras que uno selecciona de no solo un reporte de casos, sino de un estudio en general, ¿ya? Que son palabras que representan a nuestro estudio. Es como si yo les dijera a ustedes, escógeme entre dos o a cinco palabras que mejor definan tu estudio. En este caso, los autores escogieron dolor, paciente joven, inmunodeprimido. Ok, ¿será que estas palabras concuerdan con el MESH en inglés o los DEX en otros idiomas, entre ellos el español? Y para lo de ciencias básicas quizá eso no está muy claro. Pero los MESH son un conjunto de términos, es como si fuera un diccionario que colecciona un conjunto de términos que me van a poder ayudar para identificar un artículo. Un poquito confuso. Por ejemplo, mi artículo de dolor abdominal, si yo le pongo un término mesh, podría ser dolor abdominal el término mesh. Y siempre que algún autor quiera encontrar mi artículo, al hacer su búsqueda, si coloca dolor abdominal, en toda la cantidad masiva de información le va a aparecer mi artículo, porque justamente mi artículo está considerando dolor abdominal como una palabra clave. Ujú. Los mesh y los DEX son muy parecidos. La diferencia es que los mesh me abarcan términos en inglés y los DEX pueden ser un poco más amplios y me abarcan en portugués, en francés, en español. Ok, dolor, paciente joven, inmunodeprimido, son términos que no son encontrados en la lista mesh ni los DEX. ¿Y eso está mal o está bien? Pues ninguna de las dos.
El autor puede escoger los términos que él crea conveniente, ¿ok? Sin embargo, es muy recomendable, diría yo, casi mandatorio, eh, intentar que nuestras palabras clave concuerden, ya sea con los mesh o con los decks, ¿no? ¿Ok? No sé si quedó claro, pero si no, ya lo puedo aclarar en la sección de preguntas. Vamos con la introducción. El dolor abdominal de causa intestinal. Entonces ya recién en la introducción me está diciendo que el dolor abdominal es de causa intestinal, pero aún así es muy genérico, ¿cierto? Es perforación intestinal, es obstrucción intestinal, y si es obstrucción es por bridas, alguna otra causa. Entonces, causa intestinal es muy general, ¿cierto? Pero me dice que es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de emergencia ambulatorios, ¿ok? Que existen múltiples causas que pueden justificar cuadros de dolor abdominal, sí, eso es cierto, y algunos de ellos poco usuales en nuestro medio, ¿no? El diagnóstico y tratamiento precoz son vitales para el buen desenlace del caso. Ok, me dijo algo, casi nada, ¿no? Incluso más que información parece una opinión, ¿cierto? Y finalmente me dice que el objetivo del presente estudio es reportar un caso poco frecuente de dolor abdominal, ¿no? Que fue atendido en el hospital, diagnosticado y tratado con éxito. Ok, esta introducción es muy general. Todavía no me dice cuál es la patología de la cual el artículo va a tratar, ¿ok? Y me da un objetivo que a simple vista no justificaría el hecho de publicar un caso. Me dice el objetivo del presente estudio es reportar un caso poco frecuente, ok. Solo porque es poco frecuente se va a reportar. Pues finalmente, esta introducción no me dice nada al respecto del estado del arte también. Estado del arte es la situación actual en la que se encuentra la literatura médica respecto a un tema. En dolor abdominal de causa intestinal, ¿cuál es el estado del arte? Un párrafo que me resuma eso sería lo ideal para comenzar una introducción. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este caso único? Solo porque es poco frecuente ese dolor abdominal no es suficiente, ¿cierto? ¿Qué aporta esto a la literatura? ¿Qué enseña? Pues no queda claro, ¿no? Es un conjunto de frases y de palabras muy generales. Ni siquiera sé de qué enfermedad está hablando. Está hablando de una enteritis, está hablando de una enfermedad intestinal inflamatoria. No se sabe de qué está hablando este artículo, ¿no? Finalmente, la presentación del caso, ¿no? Un varón de iniciales BZM de 28 años de edad, viene de Víctor Larco, no tiene antecedentes de importancia, fue al Belén el día 2 de julio, dolor abdominal centralizado, ¿qué querrá decir centralizado? Tal vez periumbilical, no se sabe, con varios días de evolución, ok. Ingresó, estaba estable, se examinó el abdomen, ahí están los hallazgos, RHA, ¿qué será? No lo sé, ok, doloroso la palpación, se realizaron exámenes de imágenes, ¿cuáles exámenes de imagen? No se sabe, tal vez rayos X, no se sabe, pero se vio que las asas intestinales estaban dilatadas, ¿ok? Se decidió internar al paciente, se le propuso tomografía, pero no se pudo realizar. ¿Por qué motivo? No se sabe. El tomógrafo estaba malogrado, no había acceso, o el paciente tiene que hacérselo particularmente y no tenía dinero, o el paciente simplemente recusó el procedimiento. Entonces, no se sabe, no hay información. Se manejó bajo la hipótesis de obstrucción intestinal por bridas. Por bridas son es como si dijera que los intestinos están pegados, ¿ok? Estoy hablando así un poco más en simple para poder explicar mejor para los alumnos de básicas, ¿ok? ¿Ya? Pero, ok, el principal factor de riesgo para esta obstrucción por bridas es la cirugía, pero aquí no me describe nada si el paciente tuvo cirugía o no. Pero ok, continuemos. Se manejó de manera conservadora, es decir, se hidrató, se le dio medicación para el dolor y se le puso una sonda al paciente. Mejoró, se le dio de alta y hasta la fecha no tiene síntomas. Ok, este caso tiene muchas falencias. Ok, para comenzar, un paciente de iniciales BEZM de 28 años que viene de Víctor Larco acudió al Belén justo el 2 de julio. ¿Ustedes creen que este paciente eh, por algún motivo se pueda lograr identificar quién es el paciente? Se puede, ¿cierto? Esas iniciales, justo ese día, justo de Víctor Larco, justo con esa patología. Entonces, aquí está el primer error. Eh, en este caso, no se cuidó el anonimato del paciente, ¿ok?
¿ya? Después, la anamnesis está deficiente. ¿Por qué? Porque es un dolor abdominal centralizado. Pero, ok, ¿desde cuándo? Varios días de evolución. Varios son 3, 5, 10 días. Es un dolor cólico, es un dolor en puntada, es un dolor en quemazón. No se sabe, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor? ¿Es un dolor que irradia? ¿Qué es lo que hace empeorar? ¿Qué es lo que hace mejorar el dolor? ¿Hay otros síntomas asociados? Entonces, falta toda la anamnesis del dolor y síntomas asociados. Una anamnesis deficiente, ¿no? Faltan datos significativos del examen físico, ¿no? RHA son ruidos hidroaéreos, ¿no? Que es lo que escuchamos cuando auscultamos, ¿no? El abdomen del paciente, ¿ok? Acá hay una parte interesante, dice, está describiendo el examen físico del paciente abdominal y llega un punto que dice, sin otros hallazgos al examen. ¿Al examen qué? ¿Abdominal o al examen en general? Entonces, es una parte ambigua, ¿no? Faltan datos significativos, ¿no? Diagnósticos diferenciales que se consideraron en este paciente. No hay. Dificultad diagnóstica quiere decir, no se realizó la tomografía, ¿por cuál motivo? Importante también especificarlo y no se hizo, ¿no? Falta detalles del manejo conservador. Fue dado de alta en buen estado de salud. ¿Qué es buen estado de salud? A la fecha el paciente no refiere síntomas. A la fecha, ¿cuál fecha? Entonces, es un reporte de caso que, bueno, es una descripción de un caso clínico que tiene serias falencias, ¿no? Entonces, regresando a la diapositiva anterior, tenía un caso publicable y me lancé a escribir el caso. Ujú. ¿Me lo van a aceptar en la revista? Probablemente no. No, probablemente no. Tengo un muy buen caso. Oh, ¿me escucha? Alguien tiene el micrófono abierto, parece. Mm, Continuamos. Entonces, tenemos un caso publicable, lo tenemos. Mi caso cumple uno de los requisitos que yo mencioné. Me lancé a escribirlo, pero no me lo aceptaron en la revista, ¿no? ¿Me lo van a aceptar en la revista? Depende, lo más probable es que no, ¿no? ¿Y por qué? Porque le faltó calidad a mi artículo. Simplemente eso, calidad. Entonces, no solo es tener un caso publicable, sino que tengo que tener un caso de calidad. Es decir, una estructura clara. Mi caso tiene que tener un objetivo claro, transparencia y ética también, bien documentado, que no tenga lugar a dudas el diagnóstico o la hipótesis diagnóstica que yo estoy planteando. Y finalmente tiene que tener una moraleja, una lección, un aporte al conocimiento. ¿Ok? Es como tener un buen carro y no saber manejarlo, ¿cierto? Tengo el mejor carro del mundo, pero no sé sacarlo de la cochera, no sé dirigirlo por la ciudad y no sé hacerlo llegar a buen puerto. Lo mismo es un caso publicable. Si no sé cómo iniciar, si no sé conducir mi caso, si no sé hacerlo llegar a buen puerto, pues lo más probable es que no sea aceptado, ¿cierto? Ok, entonces, ante esto, un grupo de expertos internacionales, ¿no? Para ser bien general, se reunió en el 2013 para discutir una problemática. ¿Cuál era la problemática? Que muchos reportes de casos, la gran mayoría que estaban siendo publicados en la literatura médica científica, carecían de estándares de calidad. Muchos casos estaban mal escritos, por decirlo de manera directa. Obviamente los casos mal escritos no eran tan terribles como el que acabo de presentar, ¿no? Que es un ejemplo ficticio, pero sí, tenían serias falencias en lo que respecta a la información que presentaban, la manera en que la presentaban, la calidad de la escrita y muchos otros puntos, ¿no? Entonces, estos expertos identificaron esta problemática, ¿no? Los reportes de casos redactados no siguen estándares de calidad, carecen de rigurosidad científica y eso hace que sea difícil aplicarlos a la práctica clínica. Porque quiera o no, el reporte de caso también es evidencia. Cuando no tenemos nada de nada en la evidencia, pues un reporte de caso a veces puede de alguna manera dirigir la práctica clínica, ¿no? ¿Ok?
Entonces estos expertos tuvieron que el objetivo de desarrollar, difundir e implementar una guía para poder elaborar reportes de casos, ¿ok? Ya intentar hacer objetivo la manera en la cual se redactaba un reporte de caso, ya no tan subjetivo, ¿no? Aquella frase que muchos doctores dicen, tengo un casito interesante. Ese casito interesante muchas veces era una cosa subjetiva, no muy bien trabajada, que era rechazada en múltiples revistas hasta que llegaba una revista local incipiente o, en el peor de los casos, una revista predatoria, ¿no? Y forma parte de los junk papers, ¿no? Que son los papers basura llamados, ¿no? En Estados Unidos. Pero no, este grupo de expertos se juntó para intentar hacer guías que puedan asegurar la calidad de lo que se escribe. ¿Ok? ¿Y cuál fue el producto de eso? El producto de eso fue que en el 2013 se publicaron las guías CARE. CARE significa Case Report, ¿cierto? CA, Case, RE, Report. Entonces las guías CARE o The CARE Guidelines. En el 2013 se publicaron estas guías, como ya dije, desarrolladas por un grupo internacional de expertos, ¿no? Con el objetivo de mejorar la calidad, transparencia y utilidad de los reportes de casos en la práctica clínica e investigación, ¿ok? Y en el 2017 se volvieron a juntar para ya expandir, ¿no? Esta primera publicación del 2013, actualizarla e incluso colocar algunos ejemplos en este documento, ¿no? Ejemplos bastante didácticos que ustedes pueden consultar después, ¿no? De la charla, ¿no? Les presento a la guía CARE. Puede ser un poco aterrador al inicio, está en inglés, tiene bastantes items, es más un checklist, ¿no? Como un checklist. Escribí mi artículo y quiero saber si es de calidad. Pues lo confronto con esta guía, ¿cierto? Esta guía tiene 13 ítems, va del 1 al 13 y algunos de ellos pues se desdoblan, ¿no? No vamos a leerla en inglés, ¿ya? Vamos a verla en español, ¿ok? Pero antes de verla en español, les voy a presentar muy rápidamente la estructura de un reporte de casos solo como un conocimiento previo, ¿ok? Este es un reporte de caso que publicamos cuando éramos estudiantes. Ya, es un reporte de caso, les voy a confesar, no muy bueno, pero para un principiante creo que está muy bien. ¿Ok? Vamos a ver. Estructura, título, obviamente. Resumen o abstract. Si es en una revista en inglés, es suficiente mandar un abstract, ¿cierto? Generalmente las que te piden abstract son las revistas que tienen que se publica en español, ¿no? Te piden el resumen en español y el abstract en inglés, ¿no? Ok, bueno, palabras clave, ya lo vimos, ¿no? Estas palabras clave en inglés tendrían que tener correlación con el MESH o con el DEX en español o en otro idioma, ¿no? Introducción, ¿sí? Una introducción pequeña, generalmente de 2 o 3 párrafos, y la presentación del caso. Paciente de 30 años con tales síntomas, se encontró esto en el examen físico, se diagnosticó, se trató. Es más o menos la presentación del caso. Pueden haber figuras, tablas, imágenes, gráficos, pueden haber, ningún problema. Viene una discusión, ¿ok? Y después son las conclusiones. Ah, doctor, pero ahí no veo el subtítulo de conclusiones. Depende de la revista. Hay revistas que te piden las conclusiones ya embutidas dentro de la discusión. Hay otras que te lo ponen como un acápite aparte, ¿no? Conflicto de interés y el financiamiento. No hubo conflicto de interés. Nosotros mismos financiamos el presente estudio. Generalmente es lo que se pone. Referencias bibliográficas, ¿sí? Es más o menos para tener una visión global de la estructura de un artículo, ¿ok? Entonces vamos de lleno, ya, y estamos en la parte final, a evaluar la guía CARE, ¿ok? En español, he intentado traducirla, si hay algún error de traducción ahí, por favor, me lo hacen notar, ¿ok? Primero, título, ¿ok? Las palabras reporte de caso,
deben ir junto al acto clínico de mayor interés. Acto clínico, por ejemplo, si mi reporte de caso versa sobre diagnóstico, pues ese es el acto clínico de mayor interés, el diagnóstico. Tratamiento, síntomas. Un poco confuso, vamos a verlo en ejemplos. Primer título, síndrome de Stevens-Johnson inducido por acetaminofén, que es el paracetamol. Dos puntos, reporte de caso. Con este título, la persona que está haciendo una búsqueda bibliográfica sabe que tu estudio es un reporte de caso. Y eso puede sonar muy obvio, pero es muy importante. ¿Ok? Es primordial especificar eso siempre en tu estudio. Lo segundo, con ese título yo sé que el paracetamol causó una reacción adversa muy grave en mi paciente, que es el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Ok? Entonces yo solo con esas palabras del título ya puedo imaginarme qué es lo que se me viene en el resto del artículo. Es un título bastante informativo, corto, pero informativo. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? No se asusten con las palabras técnicas a los alumnos de básicas, por favor. ¿Ya? O fíjense más en la estructura. ¿Ya? Reparación endovascular, que es un tratamiento, ¿no? Exitosa, quiere decir que dio resultado el tratamiento, de un aneurisma de aorta abdominal gigante, o sea, una dilatación, un aneurisma en un vaso sanguíneo abdominal, ¿no? Reporte de caso. Entonces, aquí me está describiendo que, sí, un tratamiento para un diagnóstico y que dio resultado y se va a reportar un caso sobre eso. Toda esa información yo la puedo extraer solo del título. Muchos estudios, sobre todo revisiones sistemáticas, hacen su primer filtro solo viendo el título y el abstract. Entonces siempre es importante tener un buen título para que, quién sabe, y su reporte de caso puede entrar en estos grandes estudios, ¿no? Como son las revisiones sistemáticas y metaanálisis también, ¿no? ¿Qué más? Las palabras clave, que sean 2 o 5 palabras clave que identifiquen el acto clínico de mayor interés, incluyendo reporte de caso que concuerden con los mesh, que concuerden con los decks. ¿Cómo así? Mucha palabra, más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, del título Reparación endovascular exitosa de aneurisma, de aorta y bla, 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 vamos a sacar las siguientes palabras clave. Estas palabras claves aparecen en el DEX, ¿ok? La primera palabra clave, aneurisma de aorta tóraco-abdominal. La segunda, por ejemplo, aorta. La tercera, como me lo sugiere las guías CARE, reporte de caso. Y la última, procedimiento endovascular. ¿Cómo yo sé cuáles son mis palabras clave? Eso depende de cada autor. No hay palabras clave que sean, por ejemplo, tus palabras clave son 3, las tuyas son 4, las tuyas son 5 y son estas. No, las palabras clave son las palabras que uno, con las cuales el autor más se identifica. ¿Ya? Las palabras que yo puedo escoger y yo sé que me recuerdan o me llevan a pensar en mi artículo. ¿Sí? Estas palabras clave se van a registrar, ¿no? Se van, van a servir para indexar el artículo y quien quiera acceder a mi artículo solo con estas palabras clave los puede localizar. ¿Sí? Esto ayuda en el sentido de que cuando hacemos grandes búsquedas bibliográficas, cuando hacemos búsquedas bibliográficas por palabras clave y yo agrego la palabra clave de mi artículo, es mi artículo que va a aparecer dentro del montón de artículos que genera esa búsqueda. ¿Sí? Un poco confuso, pero quizá ya lo podemos conversar mejor en la parte de preguntas y respuestas. ¿Ok? ¿Qué más? Número 3, resumen. ¿Sí? El resumen puede ser un resumen estructurado o no estructurado. ¿Ok? Un resumen estructurado es aquel que tiene subtítulos, por así decirlo, ponerlos en palabras simples. Por ejemplo, mi resumen tiene una pequeñísima introducción de 2 o 3 líneas, ¿sí? Después tiene presentación de caso, es decir, me describe muy rápidamente de qué es el caso, los síntomas, los hallazgos clínicos importantes de mi paciente, diagnóstico, tratamiento. Y finalmente tiene una conclusión al final, ¿ok? Es como que un mini reporte de caso solo en 100 o 250 palabras, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, leamos esta introducción. Introducción, presentación de caso y conclusión, los tres forman parte de un resumen estructurado, ¿ya? Veamos, introducción.
Reportamos el caso de un adolescente sin factores de riesgo para trombosis. Sufrió una oclusión de la vena central de la retina. ¿Por qué estaba usando isotretinoína? Muy probablemente fue por causa de la isotretinoína, que es un medicamento usado para tratar el acné, sobre todo aquellos casos de acné ya severos, ¿cierto? Hasta donde sabemos, este es el primer caso bien documentado de esta asociación. Entonces, en 6 líneas, yo le informé bastante al lector. Le dije que el caso trata de un adolescente que no tiene factor de riesgo para tener trombos, pero que lo tuvo. Y probablemente por cuál motivo, porque estaba usando isotretinoína, que es un medicamento usado para el acné. No hay casos reportados así, por eso hasta donde sabemos es el primer caso que habla de esta asociación, ¿sí? Entonces, en mi introducción, yo especifiqué qué es único acerca del caso. Especifiqué qué es lo que agrega el caso, qué es lo que añade, qué es lo que aporta a la literatura, ¿sí? Presentación del caso. Presentamos el caso de un varón de 17 años de edad y bla, bla, bla. Anamnesis, examen físico, muy resumido porque estamos en la parte del abstract o del resumen, ¿cierto? No me he explayado ahí para no prolongar la charla, ¿no? Conclusión, vamos, el uso de isotretinoína puede asociarse con efectos adversos trombóticos que amenazan la visión y la vida, ¿ok? Incluso en pacientes jóvenes con riesgo trombofílico mínimo. Es decir, el uso de isotretinoína podría causar efectos adversos trombóticos que podrían afectar la visión, sí, y también en jóvenes que no tienen riesgo, ¿ok? Entonces, es más o menos lo que la conclusión me dice, ¿sí? Los médicos deben estar conscientes, ¿no?, de esta causa, ¿no?, en pacientes que tienen síntomas visuales y que usan isotretinoína. Entonces, en esas últimas 3 o 4 líneas ya me dio la moraleja. ¿Cuál es la importancia finalmente de reportar esto? Que en un paciente que no tiene factor de riesgo para tener trombos, pero que lo tiene o que lo desarrolla y está usando isotretinoína, tiene que prenderse una luz roja, ¿cierto? Una alerta, una alarma de que esta podría ser la causa. ¿Por qué? Porque ya sucedió en este caso, ¿no? ¿Sí? En la introducción, punto 4, básicamente es un breve background, ¿no?, que podría ser un párrafo que me abarque la literatura médica más relevante sobre este caso, ¿no? Sobre el caso que yo estoy reportando. 1 o 2 párrafos resumiendo qué es lo único acerca del caso. Puede parecer un poco confuso, pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? 5, información del paciente, la anamnesis, ¿no? Lo primerísimo que se tiene que hacer es omitir la información que pueda llevarme a identificar al paciente. Iniciales, número de documento, información que de alguna manera me lleve a saber quién es el paciente, ¿cierto? ¿Puedo incluir otros datos? Puedo. Etnia, sexo, edad, género, pero siempre manteniendo el anonimato del paciente, ¿ya? Etnia, sexo, edad, género, sobre todo etnia y género. ¿Es importante? Depende. Depende del caso, si es relevante para el caso o no. Hay ciertas etnias que tienen más tendencia a desarrollar cierto tipo de patologías o de enfermedades, pues ahí la etnia será em, relevante, ¿no? ¿Qué más? Principales síntomas y preocupaciones del paciente. La guía CARE habla de preocupaciones. Esto también entra dentro de las quejas del paciente. Entonces siempre es importante tomarlas en cuenta, llevar a consideración las quejas del paciente, ¿no? Antecedentes médicos, familiares, psicosociales, alguna información genética relevante, alguna intervención, no solo quirúrgica, sino también algún otro procedimiento, medicación, etcétera, y sus resultados. Todo esto tiene que estar en el reporte de caso, siempre y cuando sea pertinente, ¿ok? Siempre y cuando sea pertinente colocarlo. ¿Ya? Por ejemplo, no voy a colocar en un paciente que tuvo una fractura de fémur, no voy a colocar información, un paciente de 50 años de edad, no voy a colocar información sobre sus vacunas, cuando, qué sé yo, la BCG en el primer día de vida o la de la hepatitis B. Entonces, siempre esta información tiene que ser pertinente. Un paréntesis aquí, la guía CARE no es, no es una ley, no obliga a hacer o deshacer al autor.
Simplemente es una guía, es eso. Nos va a guiar a través de un proceso y nosotros vamos adaptando esta guía a lo que es más aplicable o no para nuestro estudio, ¿cierto? Finalmente, examen físico, ¿no? Los hallazgos más relevantes del examen físico y siempre tomar en cuenta que los positivos y negativos pertinentes. ¿Cómo así? Por ejemplo, paciente viene con dolor de cabeza. Ok, cefalea, escribo en mi reporte de caso. Viene con fiebre, fiebre. Viene con dolor abdominal, dolor abdominal. Todo lo que el paciente tiene lo escribo. Y lo que no tiene, pero si usted me pide que yo escriba, doctor, cosas que el paciente no tiene, me voy a pasar la vida entera, ¿cierto? Pues siempre hay datos negativos que también me aportan al diagnóstico, ¿ok? Los vamos a ver mejor en el examen físico, por ejemplo. Vamos, estoy examinando a mi paciente, la parte abdominal. El paciente viene con dolor abdominal y palpo el abdomen, ¿sí? Y no tiene señal de Murphy, que es un dolor aquí en la parte subcostal o la parte infracostal derecha, llamado hipocondrio derecho. No tiene Murphy, ¿ok? Es un dato relevante, es relevante, porque ya me aleja un poco el diagnóstico de repente colecistitis, que es una inflamación de vesícula. Entonces, así hay datos negativos pertinentes que me van alejando otros diagnósticos, ¿ok? Sí, es más o menos lo que yo quería expresar aquí. Entonces, siempre es importante los negativos pertinentes. La guía CARE también sugiere que se haga una línea de tiempo, una línea cronológica. ¿Cómo es eso? Un esquema, ¿ya? A manera de gráfica, puede ser tabla también, que me presente las fechas, horas importantes que sean pertinentes para el caso. A veces escribiendo todo, qué sé yo, el paciente llega a 3 de la mañana, sale, se pierde 4 de la mañana, regresa a 5, a las 7 de la mañana. Entonces, a veces describir todo eso de manera textual y corrida puede ser muy árido para el lector. Entonces, a veces a manera de gráfico lo podemos asimilar mejor. Y las guías CARE, siempre que se pueda, orienta que se pueda hacer esto, ¿no? Siempre que se pueda, ¿por qué? Porque ya cuenta como una imagen, ¿cierto? Ya cuenta como una figura o como un esquema en nuestro artículo. Entonces, muchas veces las revistas nos dan un límite de las imágenes que podemos mandar. Entonces, a veces el autor tiene recelo de mandar una imagen de estas o un esquema de estos, ¿no? Porque dice, ya voy a tener que mandar la imagen de la radiografía, ya voy a tener que mandar la imagen de la patología, de la lámina histológica, ya voy a tener que mandar las dos tomografías que se le hizo al paciente. Y la imagen macroscópica, ya son como 5 imágenes. Aparte de eso, voy a mandar este esquema, entonces, a- muchas veces, y en gran parte de los reportes de caso yo no he visto esta clase de esquemas, pero sí las guías CARE, siempre que se pueda, recomienda que se realice, ¿no? Ya estamos llegando al final, muchachos, ¿ya? Vamos con los ítems 8 y 9, tanto diagnóstico como tratamiento, ¿ya? En la parte diagnóstica tenemos que especificar muchas cosas. ¿Qué métodos diagnósticos se usaron? Importante. Radiografía, tomografía, cuentan como imágenes. Algún test de laboratorio, por ejemplo, BDRL para sífilis, ¿no? Un test rápido para VIH, ¿no? Algún cuestionario, de repente, qué sé yo, algún test que me evalúa el estrés o el mini mental, ¿no? Para evaluar el estado de conciencia del paciente, muchas otras cosas, ¿no? Esto entonces tiene que estar muy bien especificado en nuestro reporte, ¿no? Dificultades diagnósticas, vamos, financieras, lingüísticas, culturales. Se le quiso hacer autopsia a un paciente, eh, pero finalmente el familiar recusó. ¿Por qué? Porque culturalmente no lo acepta. Entonces, ahí vienen cuestiones legales, pero que se tienen que conversar, ¿no? Financiero. Yo estoy sospechando de una apendicitis, vamos, examiné al paciente, no me quedó claro, le hice una ecografía, no me quedó claro. No, creo que va a necesitar una tomografía este paciente, pero aquí el tomógrafo está malogrado. Vaya a la calle y pague 450 o 500 soles por una tomografía. El paciente, después de 2 días, consigue el dinero.
y cuando ya el diagnóstico, pues, o cuando ya la condición avanzó. Entonces, estas dificultades también tienen que estar descritas porque tienen una influencia en la evolución de la enfermedad del paciente, ¿no? Diagnósticos diferenciales son aquellos diagnósticos que se parecen mucho a mi diagnóstico o a la patología que tiene el paciente. Una apendicitis, por ejemplo, ¿no? En dolor en la fosa ilíaca derecha. Sí, pero en mujer podría ser una torsión del ovario, es decir, el ovario está torciendo, ¿no? Giró sobre su propio eje. ¿Ok? Ese es un diagnóstico diferencial. ¿Y cómo llegaste a la conclusión que no era esa torsión de ovario? Pues tienes que especificarme en el caso qué partes te llevan a descartar o qué intervenciones te llevaron a descartar eh, ese diagnóstico diferencial. ¿Ok? Y pronóstico, en algunos casos, por ejemplo, sobre todo en el estadiaje de cáncer, ¿no? Estadiamiento de cáncer, ¿no? ¿Cuánto es la sobrevida del paciente? Un cáncer de cuello uterino, por ejemplo, estadio 13-1, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo que 1A o un 2B. Entonces, esto también se tiene que especificar siempre y cuando aplique, ¿ok? Intervención terapéutica que no solamente es cirugía, puede ser fármaco, puede ser alguna prevención tipo vacuna o un autocuidado, ¿no? Si yo voy a describir medicamentos, sobre todo antibióticos, tengo que poner la dosis, la potencia, la duración, ¿no? Todo el esquema antibiótico que yo utilicé. ¿Sí? Y si yo cambié el tratamiento, tengo que justificar por qué cambié el tratamiento. Inicié con metronidazol y luego lo cambié a clindamicina. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué en el día 2 cambié de metronidazol a clindamicina? Eso se tiene que justificar en el caso, ¿no? Solo para acotar aquí. Un ejemplo, métodos diagnósticos de imágenes, ¿ok? Se puede describir, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? Se detectó interrupción del flujo sanguíneo en el cordón espermático del paciente mediante ecografía Doppler testicular. Ok, un hallazgo, ¿cuál fue? Interrupción del flujo sanguíneo en el cordón espermático. ¿Y cómo yo llegué a esa conclusión? Mediante una ecografía Doppler testicular. Esto podría estar sugiriendo que una torsión testicular, que es una emergencia urológica, ¿cierto? Entonces, eso tiene que estar especificado. No basta con solo decir que hubo una interrupción del flujo sanguíneo en el cordón espermático. Tengo que especificar que realmente se confirmó por ecografía Doppler testicular, ¿no? Un último ejemplo en esta sección, retraso en el diagnóstico que resultó en secuelas motoras del paciente. Vamos a suponer, se sospechó que el paciente tenía un ABC, un accidente cerebrovascular o vascular cerebral. Necesitaba una tomografía de manera temprana para poder tener una idea de la extensión de la hemorragia intracraniana. Pero el paciente pues se perdió, se le mandó a hacer tomografía, medio que no aceptó, estaba juntando su dinerito y resulta que al siguiente día regresa y la intervención no va a ser la misma, es decir, después de un día el tratamiento pues no va a tener la misma efectividad. Ese paciente puede quedar secuelado, ¿no? Por una dificultad al acceso diagnóstico, ¿no? Entonces siempre importante, ¿no? Vamos a ver. En el 10 y 11, ok. En el ítem 10 tenemos seguimiento y resultados, es decir, cuando ya di de alta al paciente, ok. Hay algo importante después que le di el alta al paciente, por ejemplo, un paciente que sufrió una luxación de hombro, ok. Cuando le di de alta, se volvió a luxar ese hombro del paciente porque una vez que se luxa es una segunda vez que tiene de chance de luxarse, ¿no? Entonces, se volvió a luxar, volvió a hacer su actividad física normalmente ese paciente, todo, cómo el paciente se está sintiendo luego de la cirugía, por ejemplo, ¿no? O de la reducción de esa luxación. Eso tiene que ser conversado entre el médico y el paciente. Eso tiene que estar especificado también en el reporte de casos, ¿no? Un paciente con sífilis, ¿no? Se le quiere hacer seguimiento, se le hace un BDRL, ¿no? Y ese BDRL, los resultados de las diluciones, también se tienen que especificar en el reporte de casos, ¿no? Al paciente hipertenso se le está dando enalapril, pues tengo que evaluar la adherencia, es decir, está tomando su medicamento diariamente y de manera religiosa, ok, tolera su medicamento, es decir, o hay algunos efectos adversos que están haciendo imposible tomar la medicación. Entonces, eso se tiene que especificar también en el reporte de caso y cómo yo lo evalué. Entrevistas cara a cara, entrevista telefónica,
cómo fue la comunicación, ¿ok? Y finalmente efectos o eventos adversos e imprevistos, ¿no? Importante también, alguna reacción fuera de lo normal o fuera de lo común cuando el paciente va a casa e ingiere un medicamento, ¿no? Y en la discusión, rápidamente, tenemos que discutir fortalezas y limitaciones del caso. Fortalezas, por ejemplo, tuve un paciente con un diagnóstico y para llegar a ese diagnóstico se utilizó el gol estándar, es decir, realmente el examen que diagnostica esa enfermedad. ¿Sí? Eso es una fortaleza de mi estudio. Otra fortaleza de mi estudio es que yo tuve un tiempo largo para poder evaluar a mi paciente, es decir, cómo el paciente fue evolucionando a lo largo del tiempo. Pude acompañarlo, no se perdió en el seguimiento ese paciente. También es una fortaleza del estudio, por ejemplo, ¿no? O tengo datos muy claros y concisos y una buena documentación de este paciente. ¿Por qué? Porque este paciente acude al hospital desde que tenía 5 años, por ejemplo, desde el servicio de pediatría, que pasaba por el servicio de pediatría. Fortalezas, ¿no? Limitaciones del caso. De repente hubo un momento en el cual el paciente se perdió, es decir, no se supo qué sucedió entre un momento y otro, ¿no? O es un caso en el cual, por ejemplo, el paciente recusó tratamiento y de alguna manera no se pudo evaluar la efectividad de un tratamiento, entonces queda un gap o una brecha o un vacío en ese punto que nos limita a poder hipotetizar alguna propuesta, ¿no? ¿Qué más? En la discusión se tiene que, como su mismo nombre dice, discutir con literatura médica relevante. Es decir, hacer una buena búsqueda bibliográfica para poder confrontar los datos de nuestro caso clínico con la literatura existente. Es decir, hubo alguien más que reportó un caso parecido y el paciente evolucionó de la misma manera o de una manera parecida, eso lo confronto con la literatura. ¿Ok? Las conclusiones tienen que estar correctamente justificadas, ¿sí? En la discusión. Es decir, cuando yo concluya algo, esto tiene que estar sustentado en mi discusión, sustentado en literatura médica. Y si no hay literatura médica al respecto, se hace una hipótesis, ¿no? Se hipotetiza. Y las principales lecciones que aporta el reporte de caso, ¿no? Eso se entiende. Un paréntesis aquí en discusión. Muchos artículos de reporte de caso, muchos tienen un problema en común y es que en la discusión se piensa que es una nueva introducción, se piensa que es un marco teórico. Es decir, cuando uno empieza a leer la discusión, solo encuentra información teórica ignorando muchas veces los eventos médicos que sucedieron con mi paciente, ¿no? Se empieza a hablar de luxación de hombro, de su frecuencia, del diagnóstico, del tratamiento. Se hace toda una revisión narrativa de la luxación, por ejemplo, pero se deja o se ignora los datos de mi paciente. Exactamente la presentación de mi paciente es la que yo tengo que discutir en esta sección. Muy importante. Para finalizar, me faltan 2 diapositivas. Perspectivas del paciente. Esto suena quizá un poco nuevo para muchos de nosotros, ¿ya? El enfoque de la medicina está cambiando a un enfoque más centralizado en el paciente, no tanto en la enfermedad. No es que hoy día vi una hipertensión y mañana voy a ver un y muchas ideas, perspectivas, sentimientos eh, se ven alterados por una patología. Entonces, esta perspectiva del paciente, muchos reportes de caso están cada vez teniendo esa tendencia a también especificarlo en el reporte, ya sea entre comillas, de manera textual, como el paciente lo dice, o interpretado por el médico. En las guías CARE del 2017 hay ejemplos al respecto. Hay un ejemplo en la cual un paciente dice, por ejemplo, y está en un reporte de caso, ¿no? Está entre comillas. Antes de llegar a la clínica X, no podía subir escaleras, pero desde que me sometí al tratamiento, ya puedo hacer mi actividad física regular normalmente.
Entonces, todo entre comillas, es como que fuera una acotación del paciente, ¿no? Una narración de lo que él dice. Pues muchos reportes de casos están incluyendo esto, ¿no? Siempre y cuando sea aplicable, siempre y cuando sea pertinente, ¿no? Siempre y cuando esta perspectiva del paciente aporte, ¿no? Y finalmente el consentimiento informado. El paciente dio su consentimiento informado, escrito, verbal, fue el paciente, fue un pariente de primer grado, fue un representante legal, o no conseguí el consentimiento informado porque el hallazgo fue durante la autopsia, entonces necesité acudir a un comité de ética para obtener el consentimiento informado, entre comillas. Entonces, muchas revistas colocan esto, favor de enviar caso sea solicitado y ese consentimiento informado tiene que estar por escrito. ¿Ah? Y para terminar, es muy densa esta guía, ya que explicarla, ¿no? He intentado hacerlo lo más ligero posible, pero hay herramientas online, una de ellas se llama Care Writer, en la cual podemos escribir nuestro reporte de caso y este reporte de caso va siendo confrontado con la guía Care y en tiempo real vamos obteniendo eh, algunos ajustes de nuestro artículo que pueden ceñirnos un poco más a la guía. Es decir, es como que vas escribiendo y eh, el programa va analizando, ¿no? Si va cumpliendo los criterios de la guía o no. ¿Ya? Eh, Conozco este programa, pero no lo he usado. ¿Ya? Yo soy más a la antigua, pero es gratis y es solo crearse una cuenta y comenzar a usarlo, ¿no? Quería dejarles esa curiosidad al final, ¿no? Entonces es eso, muchachos. No sé si hay preguntas. Creo que ha sido muy extensa tal vez la presentación, espero que no. Mm, por ejemplo, ahí es una pregunta, no sé, a ver, Johnny, activa el micrófono, a ver. Ahí no entiendo muy bien tu pregunta. Algún término de la característico de la enfermedad reportada. A ver, Johnny. ¿Puedes hablar, Johnny, o puedes escribir también sin ningún problema? Ajá, ahí está. Por ejemplo, si mencionó el dolor abdominal. Exactamente, Johnny. Bingo, ¿no? En ese ejemplo que yo coloqué, decía dolor abdominal inusual, ¿cierto? Pero sabemos que hay muchas causas del dolor abdominal. Lo ideal hubiera sido colocar directamente el diagnóstico, qué sé yo, pancreatitis aguda, ¿ok? Pancreatitis aguda o, para ser más explícitos, una presentación inusual de pancreatitis aguda en paciente pediátrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, directo al punto, sin rodeos. Muchas veces hay mucho misterio en el título y no, el título tiene que ser lo más informativo posible, ¿ok? Tiene que ir el diagnóstico. Ah, doctor, pero es una enfermedad nueva. Eh, es una enfermedad nueva y obviamente no tiene nombre, entonces intentar que sea sindrómico, ¿no? ¿Qué sé yo? No es no es apendicitis, pero es algo que se parece. Entonces, se pondría algo como síndrome o perdón, abdomen agudo inflamatorio, por ejemplo, ¿no? Que abarca colecistitis, apendicitis. No, es una obstrucción intestinal, entonces abdomen agudo obstructivo, abdomen agudo perforativo, abdomen agudo isquémico. Entonces,
intente de alguna manera ser lo más específico posible, ¿no? En el título, ¿ya? Perfecto, Liz. Gracias por tu pregunta. Generalmente comenzamos algo como varón de 30 años de edad, ¿no? Mujer de 50 años de edad, gestante de 20 años de edad, eh, y se pone la fórmula obstétrica G1, P0, qué sé yo. Entonces, y aparte de eso se ponen otros datos, depende, ¿no? Si es que aquellos datos son pertinentes. Por ejemplo, eh, hay reportes de casos que comienza, por ejemplo, varón de 30 años de edad, caucásico, ¿no? O aquí en Brasil le colocan, por ejemplo, mujer negra de 30 años de edad, ¿no? De ascendencia mediterránea, por ejemplo, ¿no? Que ya ciertas enfermedades están más dirigidas a esa localización geográfica. Entonces, ¿me entiendes, no? Sexo, edad, género, etnia, procedencia, siempre y cuando esto sea pertinente, ¿ya? He visto muchos casos reportados, sobre todo a nivel local, en la cual el doctor, muchas veces que es nuestro profesor, dice, siempre que pongas los datos de tu paciente, tienes que describir eh, la procedencia y la etnia y la edad, siempre eso tiene que ir a rajatabla. Y no, la palabra aquí es si es aplicable, ¿no? Si es pertinente, va. Si no, no. ¿Por qué? Porque tenemos que imaginar lo siguiente. Tú vas a publicar un caso y va a haber una persona en Estados Unidos que está muy ocupada, que no tiene tiempo de nada y que va a leer tu caso. Entonces, a veces con los dos o tres primeros renglones no le va a prestar atención a tu caso. ¿Sí? Entonces no es solo publicar, ¿no? Sino también tener citaciones, ¿no? Que tu artículo llegue a más personas. Eh, y para eso se tiene que tener ese arte, ese conocimiento clínico para saber qué datos van y qué datos no van, ¿no? No siempre voy a poner etnia, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, que es un paciente asiático, tiene que tener alguna aplicación, alguna relevancia o algún significado que yo ponga que es asiático. Por ejemplo, eh, cáncer gástrico de tipo difuso, aquellas células en anillos de sello, son más frecuentes en asiático. Aquella mutación de la E-caderina es más frecuente en asiático, entonces voy a poner que es asiático, porque aquí en el occidente es más frecuente la metaplasia intestinal, ¿no? La que viene de producto de la metaplasia intestinal, ¿no? Entonces, ahí sí corresponde colocar eso, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Ah, es una pregunta muy interesante. Mira, eh, en Trujillo tenemos que pedir permiso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la historia clínica es del hospital, la historia clínica en físico, ¿ya? Las hojitas, todo es del hospital. Es un documento médico legal. Lo que está contenido en esa historia clínica es propiedad del paciente, ¿ya? Si yo escribo un libro sobre la vida de, qué sé yo, de un médico, ese libro, esas hojas son mías, pero lo que está escrito dentro, la historia, pertenece a ese médico, a esa persona. Entonces, sí, para tener acceso al documento médico legal, tengo que pedir permiso al hospital, pero también tengo que pedirle permiso al paciente. Entonces, a los dos, ¿no? Porque es un documento médico legal que viene producto de la interacción médico-paciente. Entonces, se construye en base a ese binomio, tanto el médico que va extrayendo los datos como el paciente que los va otorgando, ¿no? Entonces, sí, lo ideal sería pedir permiso al hospital. Y te digo más, los hospitales, lo ideal sería que tengan su comité de ética. Entonces,
tu petición también tendría que pasar por comité de ética muchas veces, ¿no? Muchas veces. Una vez que te dan el permiso, ya puedes acceder a la historia clínica siempre y cuando tengas, pues, el consentimiento del paciente también, ¿no? Vamos a ver, si tienes un muy buen caso, potencialmente publicable, tienes toda la información, sabes, bueno, sabes que existe la información, ¿no? No la tienes porque todavía no lo solicitas, pero sabes que existe un muy buen caso que pasó por la cama número 10 de internación de medicina interna y está todo completo el caso y tú quieres solicitarlo al hospital y te falta el consentimiento informado del paciente. Y vas ese día a la cama del paciente y no lo encuentras. Pides su número de teléfono, no lo encuentras. Doctor, él vive en tal lugar y es imposible localizarlo. Entonces no puedes publicar tu caso. Así de simple. No lo puedes publicar. No, pero si se lo pide un comité de ética, no. Porque el paciente está vivo, el paciente existe. Entonces, lamentablemente no lo puedes localizar. Entonces, muy difícilmente vas a poder publicar el caso, ¿no? Lo ideal sería intentar localizarlo. Bueno, te estoy viendo caritas tristes, ¿no? Tal vez están en una situación, en una encrucijada, ¿no? Pero lo ideal sería intentar localizarlo, lo ético, ¿no? Intentar localizar a ese paciente, ¿no? Muy bien, la respuesta es simple, ¿no? Siempre y cuando ese timeline va a contribuir a que tu artículo se entienda mejor, ¿ya? Me he topado con muchos reportes de caso, y no solo reportes de caso, estudios que le meten imágenes solo porque se ve más chévere. Le meten tablas y a la vez de la tabla le meten un gráfico de barras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ve bacán, ¿no? O sea, no. Las figuras, los gráficos son herramientas que nos permiten expresar o dar a entender mejor un conjunto de datos que tal vez no se expresan tan bien de manera escrita. Entonces, si yo tengo un reporte de caso en el cual la parte, o sea, la línea de tiempo no está tan clara, por ejemplo, llega el paciente, eh, llega el paciente de emergencia y se le diagnostica apendicitis, ¿ya? Y en el intraoperatorio, que se dio 5 horas después, se observa que tiene un tumor en la cabeza del apéndice, por lo cual la operación duró 1 hora más, pero el paciente se complicó, entonces tuvieron que estabilizarlo y 2 horas después de extraer el tumor y enviarlo a patología, el paciente responde a la terapia, pero se queda en observación. Entonces, ¿me entienden? Hay 1 hora después, 2 horas después, 3 horas antes. Entonces, todos esos tiempos, si no se llega a una forma de poder escribirlos de manera clara, ahí sí estaría justificado hacer un timeline, ¿no? De tal manera que eso quede más visual y se entienda mejor, ¿sí? Pero hacerlo simplemente por el hecho de que se ve bacán, no lo recomendaría, ¿no? Ujú. No, yo comparto las diapositivas sin ningún problema. Ajá, sí, solo para reforzar, sí, lo ideal sería que sí pase por comité de ética. Sí, sí,
Un reporte de caso puede parecer inocente, ¿no? Pero a veces por inexperiencia estamos transgrediendo, pasando el límite de lo que no es ético. Pues en ese caso un comité de ética no nos puede salvar, ¿no? Y también en casos en los cuales no podamos obtener el consentimiento informado del paciente. Ahí yo presenté entre las diapositivas un caso de un hallazgo de autopsia, ¿no? Un hallazgo incidental. Allí no pudimos, obviamente, contactar al paciente, ¿no? Entonces intentamos contactar a los familiares, pero no había datos de los familiares. Eh, Allí fue finalmente ideal el contacto con el comité de ética, ¿no? Ellos dieron luz verde. Pero no fue no es la morgue que tendría que dar firmar el consentimiento, no, no, porque el consentimiento informado no es un trámite administrativo, ¿no? ¿No? Es una autorización para que sea publicado un aspecto de la vida del paciente. Entonces, allí fue un comité de ética finalmente que resolvió esa encrucijada, ¿no?